Estuvimos leyendo en la Torá la sección de Vayeshev y también estamos viviendo los hermosos días de Hanukkah. Hag Sameach, estamos festejando la fiesta de las luces de Hanukkah. Jajamim encuentran una relación entre la Torá que leemos esta semana con Hanukkah. ¿Dónde encontramos esta relación? Específicamente en el Talmud. El Talmud nos habla sobre las leyes y la historia y la epopeya de Hanukkah. ¿Dónde? En el Tratado Talmúdico de Shabbat. En el Tratado Talmúdico de Shabbat, la Torá analiza todo el tema de Hanukkah. Las leyes, las costumbres, la misma historia de Hanukkah. Y cuando analiza, en el transcurso que va analizando la historia de Hanukkah, las costumbres de Hanukkah, hace una drashá. El Talmud explica, hace un comentario sobre un versículo. Y el versículo que analiza es nada más y nada menos que de la sección de Vayeshev. Un solo versículo, el Talmud explica, está hablando de todas las leyes de Hanukkah, cómo tiene que prenderse las velas y qué altura tiene que tener el candelabro, la Hanukkah, la menorá. Y en el medio de todo ese análisis, la Torá, el Talmud, encuentra conveniente explicar un pasuk de la Torá de Parashá Vayeshev. Vemos que si hay una relación entre Hanukkah y Parashá Vayeshev, que justamente en el Talmud analiza un versículo de la Parashá Vayeshev. ¿Qué versículo analiza la Torá? Y realmente si uno lo ve en forma coyuntural no encuentra ninguna relación con Hanukkah. La idea es, como siempre, profundizar y tratar de encontrar una relación con Hanukkah. El versículo famoso que el Talmud explica en medio de Hanukkah es Be'arbor Rek en Bomaim. El pozo estaba vacío, no había agua. Así dice la Torá. Nosotros sabemos, para allá Vayeshev, tema central, de que cuando lo tiraron a Yosef al pozo, Haz de Shalom, los hermanos se pelean, pelea de hermanos, agarran a Yosef y lo tiran al pozo. Y la Torá encuentra conveniente decir Be'abor Rek en Bomaim. Así dice la Torá, el pozo estaba vacío, no había en el pozo agua. Pregunta el Talmud, se preguntan los Jajamim, no se entiende. Aparentemente es una redundancia, porque si el pozo estaba vacío, no había nada, no había agua, no había nada. ¿Qué quiere decir? El pozo estaba vacío y dice no había agua. Si está vacío, se entiende que no había agua, porque la Torá, vamos a decir, aparentemente redunda, dice no solamente que estaba vacío, sino que no había agua. El Talmud explica, agua no había, pero había Nahashim Beakrabim, había todo tipo de alimañas, serpientes, escorpiones. Era un pozo nocivo, era un pozo realmente que pretendía, con ese pozo los hermanos pretendían dañar a Yosef Atzadik. Lo tiraron a un pozo y en ese pozo, nos cuenta la Torá, había, como nosotros ya sabemos, serpientes y escorpiones. ¿De dónde aprenden los Jajamim que había serpientes y escorpiones? Porque vuelvo a repetir, Abor Rek, el pozo estaba vacío, no había en él, en el pozo, agua. Agua no había, no era nada sano. El agua se compara con lo sano, con lo vital. No había nada sano, por el contrario, había cosas nocivas, había cosas que iban a dañar a Yosef Atzadik. La pregunta es, ¿qué tiene que ver este concepto con Hanukkah? El Talmud no analiza cuál es el concepto, pero si está, vamos a decir, en toda el tema que está hablando de Hanukkah, evidentemente hay una relación entre Hanukkah y el pozo de Yosef Atzadik, donde los hermanos lo tiraron al pozo a Yosef Atzadik. Para ser específico, el Talmud está analizando que una Hanukkah, evidentemente, el propósito de prender la Hanukkah es
como nosotros sabemos, Pirsumeniza. Nosotros prendemos hoy, durante estos días, estos 8 días de Hanukkah, prendemos el candelabro de Hanukkah. El propósito es Pirsumeniza, difundir el milagro, esa luz que difundir que Hashem hace milagros. Hashem hizo milagros para el pueblo de Israel en Hanukkah y también en aquella época, y para nosotros también. Cuando nosotros encendemos el candelabro, estamos multiplicando, estamos difundiendo esa creencia, esos milagros de Hashem. Hanukkah es un momento propicio para los milagros, para la creencia, para la fe. Y el Talmud analiza que si el candelabro es muy pero muy alto, más, vamos a decir 10 metros, la Torah dice Esrim Amot sería unos 10 metros. Si el candelabro, una persona que va por la calle, ya más de 10 metros no presta atención. Hasta de 10 metros las cosas le llaman la atención. Más de 10 metros su vista no divisa, su vista no se fija más de 10 metros. Entonces ahí el Talmud dice que más de 10 metros, si la persona es un candelabro mayor a 10 metros, no cumple con la mitzvah de Ner Hanukkah. ¿Por qué? Porque no está difundiendo absolutamente nadie, y nadie lo va a ver. 10 metros, va por la calle, un candelabro más de 10 metros, nadie absolutamente lo va a ver. Y en esa situación, en este contexto, la Torah nos viene y nos dice que el pozo de Yosef está vacío, el pozo donde lo tiraron a Yosef está vacío, no había en él agua. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Explican los Jajamim que el pozo que lo tiraron a Yosef también tenía 10 metros, no 10 metros para arriba, 10 metros para abajo. Los hermanos, explican los Jajamim, no sabían evidentemente que había escorpiones y cualquier tipo de alimañas, serpientes y escorpiones, no sabían que había, sino evidentemente no lo hubieran tirado. Del hecho, explican los Jajamim, del hecho que el Talmud está analizando que más de 10 metros la gente no se da cuenta, los hermanos de ellos, el pozo tenía más de 10 metros, esa es la idea. El pozo donde lo tiraron a Yosef tenía más de 10 metros, evidentemente más de 10 metros. Ellos no vieron ni las serpientes ni los escorpiones, esa es la idea. Entonces, como que ellos lo tiraron a un pozo que el Talmud está analizando 10 metros para arriba, el pozo tenía 10 metros para abajo, lo tiraron, y evidentemente los hermanos no sabía que había algo nocivo que lo iba a dañar, ni serpientes ni escorpiones. Así explica el Talmud la relación entre Hanukkah y la Parashá Vayeshev, que así como la halajot de Hanukkah, las leyes de Hanukkah, nosotros sabemos que más de 10 metros no cumple con la mitzvah de persumenizar, de difundir el milagro. Así también el pozo de Yosef tenía más de 10 metros y los hermanos no sabían que había serpientes y escorpiones. Más profundo todavía, mucho más profundo todavía, la relación de Vayeshev con Hanukkah, que se lee justamente para Parashat Vayeshev, se lee siempre en la época de Hanukkah, que nosotros ya sabemos, le está dictaminado en la halajá, que cuando una festividad acaece en la Parashá, hay una relación, hay un paralelismo, hay un espíritu de la Parashá conjuntamente con el Hag. Específicamente, cuando hablamos de la Parashá Vayeshev, ya le explicamos, ¿no? Pero más profundo todavía, dice la Torah en Parashá Vayeshev capítulo 37, Vaishmar Reubén era el hijo mayor de Jacob, el primogénito, con todo lo que nosotros sabemos lo que significa el primogénito, el líder, el que tiene que dar el ejemplo a sus hermanos menores. Entonces dice la Torah en el capítulo 37, versículo 21, Vaishmar Reubén escuchó que su hermano y los hermanos querían tirar a Yosef al pozo. Vaishmar Reubén Beatzilum Adam, y salvó. Reubén, el primogénito, salvó a Yosef, que lo mate, ellos los querían matar. Vayomer, lo nakenu nafri, no lo matemos. Vayomer alem Reubén, dijo Reubén, Bealta Shpejondam, Ashlihu oto elaborazé. Tirémoslo al pozo, el famoso pozo
que estamos hablando ahora. Vamos a decir, la tiró al córner, como quien dice. No lo matemos, tirémoslo al pozo, que Hashem se encargue de él. Le salvó la vida. Explican los Jajamín que Reubén, el primogénito, le salvó la vida. Y Jajamín acá traen un detalle muy bonito, porque en Reubén, nosotros sabemos que la primogenitura se la estaban disputando entre Reubén, que era el primogénito de Lea, y Yosef, que era el primogénito de Rachel, la amada, digamos, de Jacob. Nosotros sabemos, Jacob tenía dos esposas, sabemos nosotros, Lea y Rachel. Lea era el primogénito en suerte, que el primero que nació realmente de Lea. Pero Yosef era el primogénito de Rachel, que nació de su esposa más amada, que era Rachel. Había una disputa, vamos a decir, de jerarquía, de liderazgo. Nosotros sabemos la grandeza de Yosef Atzadik, Ben Porat Yosef, todas las loas que nosotros hablamos de Yosef Atzadik, y realmente Yosef recibió, Maná Kefula recibió la primogenitura del hecho que recibió Shem, nosotros sabemos, ya hablamos, y dos de sus hijos fueron tribus, también Efraim y Menashe, recibió muchos galardones y mucha jerarquía. Entonces Reubén pensó, yo me tengo que estar ocupando de Yosef, él es mi competencia, digamos, él es mi sombra, yo soy primogénito y él es mi primogénito, yo me tengo que estar preocupando por mi sombra, porque me está haciendo sombra. Sí, Reubén se preocupó como hermano primogénito, no se fijó en su ganancia, digamos, acá quién es el primogénito y quién se va a llevar los laureles y los galardones, si no se fijó, vamos a decir, evidentemente, en salvar a un hermano. Entonces vamos a leer de vuelta, esto trae luz a todo lo que dice la Torá. Vaishmar Reubén, Reubén escuchó que querían dañar a su hermano, nosotros sabemos lo querían matar, dijo, no señores, no lo matemos, vamos a hacer algo intermedio. No podía decir salvemos, no, porque no lo querían escuchar. Hizo algo, vamos a decir, como dijimos, para enfriar el partido. Tirémoslo al pozo para salvarle la vida, no lo matemos. Dice la Torá claramente, lo nakenu nafesh, no lo matemos, tirémoslo al pozo en el desierto. Y lo vamos a devolver. Entonces la idea de Reubén, dice acá la Torá, es devolverlo sano y salvo a su padre Jacob. Eso es lo que dice la Torá. Los hermanos lo agarraron, lo tiraron, le sacaron la túnica, todo lo que sabemos nosotros. Pero Reubén salvó al hermano. Reubén, el primogénito, el líder, el que tiene que dar el ejemplo, salvó a su hermano. Y permítanme que hablemos una relación con Hanukkah. Hay un versículo precioso, todo el cantar de los cantares. El cantar de los cantares en sí, el Shir HaShirim, es un poema hermoso de amor entre Hashem y el pueblo judío con Hashem. Y en el capítulo 7, 14, hay un hermoso poema que dice Adudaim natnu reyach ve'alpetajeinu kol megadim. Vamos a decirlo de vuelta. Adudaim natnu reyach. Los dudaim, vamos a decir los jazmines, las mandrágoras, dan su aroma, su hermoso aroma. Bapetajeinu, petach, nuestras aberturas, nuestras puertas, frutos exquisitos. Kol megadim, nuestras puertas están llenas de frutos exquisitos. Vamos a explicar esto que aparentemente es muy críptico. Vamos a explicar lo que dice el rey Salomón en Cantar de los Cantares. De vuelta, Dudaim nanu reach. Los Dudaim dan su aroma. ¿Qué es Dudaim? ¿Dónde aparece la palabra Dudaim? Dudaim aparece en referencia a Reubén. Nosotros sabemos que Dudaim tiene que ver con Reubén. Reubén nos cuenta la Torá ya hace algunas semanas que Reubén estaba recolectando Dudaim, mandrágoras, jazmines, así nos cuenta la Torá. Estaba recolectando las mandrágoras y para llevárselas a su madre Lea, y aparece Rachel y pide las mandrágoras, pide estas plantas que dicho sea de paso eran afrodisíacos,
entonces Jacob está con Rachel y nace Yosef Atzadik. Los Dudaim tienen que ver específicamente con Reubén, con el primogénito. La Torá dice claramente que Reubén estaba recolectando Dudaim, estos jazmín, estas lindas plantas que dan un lindo aroma. Entonces dice el rey Salomón, a Dudaim nanu reach, los jazmines, las mandrágoras dan un buen aroma. Vealpetajeinu, y en nuestras puertas frutos exquisitos. ¿Qué son nuestras puertas? Hanukkah. En nuestras puertas, donde se pone la Hanukkah, donde se pone la menorá, frutos exquisitos. ¿Qué tiene que ver Hanukkah con Reubén? Este es el tema que estamos hablando ahora. ¿De dónde el pueblo de Israel extrae fuerza para festejar Hanukkah, para hacer un acto de arrojo, un acto de osadía y enfrentarse con amor y cariño para defender nuestra tradición? De Reubén. Así como Reubén tomó arrojo y dijo, vamos a salvar a nuestro hermano, es nuestro hermano, nuestra carne. Entonces, Dudaim es Reubén, dice el cantar de los cantares, a Dudaim nanu reach, así como los Dudaim dan su aroma, eso está hablando de Reubén, que da su aroma al hecho que como primogénito dejó su jerarquía y su beneficio personal en aras de la causa de formar las 12 tribus, formar y que no se destruya la familia de Jacob. Esta misma fuerza tomaron los macabeos para seguir adelante y que no se destruya y no se asimile el pueblo de Israel. Entonces ahora se entiende perfecto el versículo, Adudaim nanu reach, las mandrágoras dieron su aroma, está hablando del aroma de Reubén, que la Torá habla de Dudaim, que habla de Reubén, en relación a Reubén, y sigue diciendo, Vealpetajeinu kol megadim, y en nuestras puertas todas las frutas exquisitas. Nuestra puerta está hablando evidentemente de la mitzvah de Hanukkah, que nosotros ponemos el candelabro con las velas de la puerta hacia la calle, que todo el mundo vea el milagro de Hanukkah. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Absolutamente tiene que ver una cosa con la otra. Porque Reubén tomó fuerza y arrojo y se peleó contra toda la mayoría de sus hermanos para no destruir la idea, el concepto al mismo Yosef Atzadik. Y dijo, no lo matemos, tirémoslo al pozo y veamos. Entonces vamos a decir, le prolongó, y realmente no solamente le prolongó, le salvó la vida. Y de esa fuerza tomaron Matityahu y sus hijos. Hanukkah, lo que estamos viviendo hoy. ¿De dónde tomó la fuerza? De ser responsable por el pueblo de Israel. ¿A qué me estoy refiriendo responsable por el pueblo de Israel? Porque dice la Torá claramente dice la Torá que cuando Reubén se da cuenta, Vayeshev el Ajiv, volvió a sus hermanos, se dio cuenta que Yosef no estaba en el pozo. Nosotros sabemos que después Yosef fue sacado para ser vendido a Egipto, como nosotros sabemos. Dice la Torá, en este contexto, Vayeshev el Ajiv, y Reubén volvió a sus hermanos. Vayomer ayeled enenu, el chico no está, el joven no está. Vani anibá, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Cómo me voy a presentar a papá diciéndole que el hijo que no está, falta Yosef Atzadik? Y acá hay algo muy importante que explican los Jajamín. Jajamín dicen así, nosotros sabemos, hay 12 meses, hay 12 cuestiones zodiacales, todo 12 meses, 12 periodos, 12 constelaciones, 12 cuestiones que tienen que ver con lo zodiacal, zodíaco, todo 12. ¿De dónde tiene la raíz? Eso son consecuencias. ¿Cuál es la raíz de los 12? La raíz de los 12 son las 12 tribus. Entonces Jacob forma sus 12 hijos, las 12 tribus, y eso le da vida nada más y nada menos a todo el mundo. Todo el mundo, los 12 famosos meses que vivimos día a día, los 12 meses del año, las 12 constelaciones, todo 12. Esos son consecuencias, vuelvo a repetir, de las 12. Quiere decir que si falta Yosef Atzadik, no es que está faltando un detalle, un tornillito, un engranaje y la máquina sigue, no. Está faltando el mundo se va a destruir. El mundo, para que sea mundo, necesita
de las 12 tribus. Si no está Yosef, como dice la Torah, vamos a ver ahora y vamos a leer el versículo y le vamos a dar este tinte, este espectacular conocimiento que dicen los Jajamim. Vayeshev el Ajib, volvió Yosef a sus hermanos. Vayomer Ayele, no está el nene, no está el joven. Veani, ani va. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo yo me voy a presentar a mi papá? ¿Qué le voy a decir? Que falta un detallecito, no pasa nada. No es un detallecito, es la consistencia, es el pilar, es la base del mundo. Si falta Yosef Atzadik, falta un detalle principalísimo de las 12 tribus. Y esto es algo que se sabía de generación en generación. Incluso explican los Jajamim que Adam Arishon, el primer hombre, de él iba a salir las 12 tribus. Como dice la Torah, Sefer Toldot Adam. La palabra este es el libro de la genealogía del primer hombre. Sefer. La palabra es 7 más 5, 12. Quiere decir, Adán justamente, como no se comportó correctamente, no salieron las 12 tribus de Adam Arishon. Iba a salir de Rivka. Nosotros sabemos que Rivka lo tuvo a Jacob y a Esav. En un momento, la Torah dice, Batomer imkem lama ze anoji. Imkem Batomer, y ella dijo, Rivka dijo, cuando tenía muchos dolores de parto, ¿se acuerdan que estamos hablando que Rivka tenía muchos dolores de parto cuando se casó con Itzhak y quedó embarazada? Y dijo en un momento que los dolores eran tan terribles, que los dolores eran tan tremendos, Batomer, si es así, imken lama ze anoji. ¿Para qué estoy sufriendo un montón? Explican los Jajamim, lama ze, la palabra ze, es Zaim Hei. Zaim vale 7 y la Hei vale 5. 7 más 5, 12. Lama Ze, ¿cómo yo con estos dolores puedo tener las 12 tribus? Como explican los Jajamim que Esav Araya no era malo desde que nació en adelante. Incluso hacía de la suya en el vientre materno. Dice que él destruyó la matriz de su madre. No permitió, que era tan rayá que al salir no permitió que nazcan las 12 tribus. Entonces, con tanto dolor, Rivka dice, ¿verdad? Y Betomer Inken Lama Ze Anoji, Lama Ze, la palabra Ze, son 7 más 5, 12, iba a salir las 12 tribus. Entonces ahora viene Jacob. Jacob tiene 2 esposas, Lea y Rachel, más las 2 concubinas, de ahí conforma la famosa 12 tribus. Y la palabra Yehudá, donde venimos nosotros, los Yehudim, Yehudá, cuando tuvo el cuarto hijo, cuando Lea tuvo el cuarto hijo, le agradeció a Hashem. ¿Por qué le agradeció a Hashem? Porque ellas sabían, era un código, era una tradición, que iban a nacer 12 hijos. Entonces cuando tuvo el cuarto, 4 cada uno, 4, 8. Cuando tuvo 4, 3, 6, 9, 12. Entonces cuando tuvo el cuarto, tuvo más de la cuenta. La cuenta es que es 3, 6, 9, 12. 4 matriarcas, Lea, Rachel, Silpa y Bilá. 4 matriarcas, Jacob se casó con 4 mujeres, 2 esposas y 2 concubinas. De ahí se conformó, realmente se conformó el pueblo de Israel. Entonces cuando Lea tuvo 4 hijos, uno más de la cuenta, ahí él agradeció a Hashem. ¿Qué es agradecer? Entender que no merezco nada y que Hashem me dio más de lo que realmente yo necesito. Cuando realmente Lea tuvo el cuarto hijo, le puso Yehudá. Reubén, Shimón, Leví, Yehudá. Cuando tuvo el cuarto hijo, dijo, ahora voy a agradecer a Hashem. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que Hashem me benefició en forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque la lógica era 3 cada una para formar las 12 tribus. Todo es para explicar que era sabido por tradición que tenían que nacer las 12 tribus, que le da, como dije antes, Shoresh, esencia, origen, motor, a lugar, no a algo específico, a todo, a los 12 meses, a las constelaciones en el cielo, al zodíaco, a todo. Entonces dijo Reubén,
yo estoy faltando no solamente a mi padre como algo natural, que el niño no está, le estoy faltando a la creación, le estoy faltando al universo, le estoy faltando a todo. Esta es la responsabilidad que Reubén puso sobre sus hombros. Y por eso puso tanto ahínco en salvar a Yosef Atzadik. Y vuelvo a repetir, esa fuerza, esa visión, la tomaron por tradición los macabeos. Y con esto se explica el versículo, como dije en Shir HaShirim, Adudaim Nadu Reyach. Los Dudaim de Reubén Atzadik, que la Torah habla de Dudaim, de las mandrágoras, de estos jazmines, dieron su fruto. Veal Petajeinu, y nuestras puertas hay frutos deliciosos. También, ¿por qué nuestras puertas están llenas de frutos preciosos y deliciosos y exquisitos? Que esos jajamim me explican claramente que eso se está refiriendo a Hanukkah, porque venimos de una tradición de Abraham, Isaac y Jacob, de Reubén. Entonces nosotros cuando los macabeos y nosotros también, cuando luchamos tratando de disipar la oscuridad, estamos tomando el camino del primogénito de Reubén, que como dije anteriormente, él fue incluso en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Porque él, vamos a ser claros, Yosef le hacía sombra a él. ¿Por qué Yosef le hacía sombra a él? Porque era el primogénito de su querida, de Rachel. Para él hubiera sido más fácil que los hermanos hagan lo que tienen que hacer, y él quedaba como primogénito que no hizo nada. Pero no hizo así, fue en contra incluso de su beneficio personal, en aras no de llevarle una buena noticia a su padre, en aras de la creación, en aras del objetivo mismo de por qué Hashem creó el mundo. Ese mensaje lo tomó los macabeos, ese mensaje lo tomamos nosotros, disipando toda la oscuridad. Eso es lo que Jajamín me encuentra, como explicamos y preguntamos al principio. Al principio preguntamos, ¿cómo puede ser que en el vasto Talmud, en el tratado talmúdico de Shabbat, donde hablan las leyes de Hanukkah, de repente está hablando de este versículo? El Talmud toma como importante explicar este versículo, que el pozo estaba vacío, no tenía agua, y toda la exégesis que hacen los Jajamín. Explican porque tiene que ver una cosa con la otra. ¿Cuál es la relación? La relación de Reubén. Si no fuera por esto, podríamos pensar que Reubén también era uno más de los hermanos que lo tiraron a Yosef al pozo, sabiendo que había alimañas y sabiendo que lo iban a dañar. El Talmud nos deja en claro y te dice, no se equivoquen. En realidad, así como las velas de Hanukkah, más de 10 metros, no se cumple con la mitzvah porque no estás difundiendo nada. Del mismo modo, los hermanos de Yosef, cuando lo tiraron a un pozo del mismo tema y mismo contexto que están hablando, de un pozo de 10 metros. Dicen los Jajamim, no sabía ni Reubén ni nadie que ahí había escorpiones, serpientes y escorpiones. No sabía. Eso para darnos a entender que Reubén actuó de modo puro, de modo lícito, de modo de querer ayudar. No fue uno que lo quiso tirar al pozo a su hermano, vamos a tirarlo al pozo donde hay culebra, donde hay serpiente, no, al revés. Explican los Jajamim, él no sabía que había eso, y dice claramente, la Torah y los Jajamim explican la intención de Reubén, la intención de la Torah, que como él era primogénito, él se puso el equipo al hombro, la responsabilidad de llevarle al Padre, y como dijimos anteriormente, no al Padre, al mundo, el concepto de las 12 tribus, que de 12 tribus emanan los 12 meses, las 12 constelaciones y todo lo que tiene que ver con el número 12, la vida misma. Ese es el concepto. Cuando un yehudí tiene que saber que no es, cuando él hace o deja de hacer, no es un acto particular, es un acto que tiene una repercutiva, que tiene una consecuencia, no una consecuencia parcial, que del acto de la mitzvah que está haciendo depende el mismo mundo. Reubén nos enseña eso. Como vuelvo a repetir, como dice la Torá, Vayeshev el Ahiv, volvió consternado a sus hermanos, dijo, Yosef no está,
¿Qué vamos a hacer? Como diciendo, no algo particular, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el mundo sin Yosef Atzadik? ¿Qué va a hacer el mundo? Cada tribu, cada hijo de Jacob era importante, vital para la creación misma. Esto es el mensaje de la Parashá Vayeshev que leemos en esta época y tiene que ver absolutamente todo con Hanukkah. Este es el mensaje que agarraron y que tomaron los macabeos para decir, no dijeron qué me importa, que hagan lo que sea, que me voy a estar peleando, me voy a estar amargando. No dijeron así. Tomaron el concepto de la Torá. Sí me importa, porque de esto depende la continuidad del pueblo de Israel y en definitiva de todo el mundo y de todo el objetivo de la creación.